Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto saludarlos y continuar en nuestro estudio sobre los atributos de Dios. Hoy quisiera hacer algo tal vez un poco distinto y hablar de cómo es que los atributos de Dios aplican a Jesús durante su encarnación. Es decir, de que cuando Jesucristo toma la forma de un hombre y es un bebé nacido de una mujer, ¿qué pasa con su omnipotencia? ¿Qué pasa con su omnipresencia? ¿Qué pasa con su omnisciencia, su aceidad? ¿Qué pasa con el hecho de que antes estaba sustentando todas las cosas con la palabra de su poder? ¿Ahora lo sigue haciendo? ¿Cómo funciona esto? Básicamente hay dos extremos y todo lo que está adentro. Los extremos debemos evitar. Voy a tratar de definir bien cuáles son los extremos y luego ver qué es lo que la Escritura nos enseña. Un extremo es realmente de minimizar la humanidad de Cristo y decir todos los atributos de Dios, pues Jesucristo los usaba y se gozaba de ellos aún durante su encarnación. Es decir, Cristo, el hombre, estaba usando todos sus atributos divinos, algunos piensan. Esto significa que Jesucristo está leyendo las mentes de todo y usando su divino poder para hacer lo que quería. Y realmente esa no es una opción bíblica, ya que negaría la humanidad de Cristo. Y segundo de Juan capítulo 7 nos dice de que el que niega que Jesucristo ha venido en carne, es decir, el que niega que Cristo se ha encarnado y se hizo un hombre verdadero, Juan nos dice, el tal que esto hace es el anticristo. Es decir, que no puedes ser salvo si crees esto, si niegas la completa y genuina humanidad de Cristo. El texto bíblico es claro de que el hombre y Cristo no sabía ciertas cosas, no sabía cuándo iba a regresar. El niño Cristo, dice Lucas, de que aprendía. Lucas también comenta cuando empieza su ministerio de que hacía sus milagros en el poder del Espíritu Santo. Un texto muy importante para un estudio de la humanidad de Cristo se encuentra en Hebreos 5, versículo 7, donde dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No solamente vemos de que aprendió obediencia, sino que aprendemos de que el Padre escuchó las oraciones de Cristo no porque era su hijo, sino que escuchó sus oraciones a causa de su temor reverente. Es decir, de que Cristo ganó el favor de Dios con su obediencia, con su perfecta obediencia a la ley de Dios. Es decir, que Cristo realmente se humanó y realmente vivió la vida perfecta que la ley demanda y cumplió la ley por nosotros, pero lo hizo como un hombre. No cumplió la ley como Dios, lo cumplió como hombre. Y vemos de que fue algo importante que lo hiciera así. De hecho, recuerden cuando Satanás viene a tentar a Jesús, realmente le tiende a usar su divino poder para satisfacer sus deseos humanos, ¿no? De convertir una piedra en pan. Eso no sería una tentación para tú y yo, porque no tenemos el poder de hacerlo. Pero Cristo, quien tuvo el poder para hacerlo, no lo hizo para no negar su completa humanidad. Entonces, un extremo sería decir, Cristo, el hombre, se gozaba de todos los atributos, los estaba usando todo el tiempo. Y creo que esto minimizaría la humanidad de Cristo. El otro extremo se llama la teoría de la kenosis. Kenosis es la palabra griega que se traduce en Filipenses 2, se desbojó. Ustedes recuerdan el pasaje allí en Filipenses 2, cuando Pablo nos habla de la encarnación y dice, haya este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, hay los que dicen de que cuando Cristo se encarnó, de que Él voluntariamente decide poner pausa a sus prerrogativas divinas y se despojó, se vació de su poder divino durante su encarnación. Y esto genera muchísimos problemas teológicos, porque si Jesucristo, por ejemplo, pierde su omnipresencia durante la encarnación, deja de ser Dios. Si pierde un atributo, ya no es Dios. Bueno, es de que voluntariamente decide no usar su omnipresencia. Pero el punto es, o es omnipresente o no es omnipresente. Y si no es omnipresente, si no está en todo lugar, significa que no es Dios, porque Dios está presente en todo lugar. Entonces, tampoco es una opción decir de que Cristo abandonó ciertos atributos durante su encarnación. Esto genera, como dije, muchos problemas. Y en su tal vez primera aparición, ahí alrededor de los 800 después de Cristo, hubo una doctrina que se llama monotelismo, que enseñaba que Cristo tuvo una sola voluntad. Es decir, si tomamos un paso atrás, Cristo es una sola persona con dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y se debate un poco de si Cristo tenía una sola voluntad por ser una sola persona, o si tenía dos voluntades debido a que tenía dos naturalezas. Y el problema es de que si decimos que Cristo solamente tenía una voluntad y solamente estaba pensando lo que el hombre Jesús estaba pensando, entonces eso significa que voluntad es producto de persona y no de naturaleza, que significa que ahora Dios, quien es un ser con tres personas, significa que Dios tiene tres voluntades en vez de una sola voluntad como enseña la Escritura, y genera muchas dificultades. Entonces, en vez de decir de que Cristo estaba limitado en su persona, es mucho mejor entender de que cuando Cristo se encarnó, solamente agregó humanidad a su deidad. Y eso es lo que dice Pablo en Filipenses 2, de que cuando dice se despojó a sí mismo, explica con un participio cómo es de que se despojó a sí mismo, y dice tomando forma de siervo. Es decir, de que Cristo se despoja al agregar humanidad a su deidad, pero su deidad nunca fue afectado por eso. La persona de Cristo, la persona singular de Cristo, sigue gozándose de todos los atributos de Dios en su naturaleza divina, aunque su naturaleza humana está muy limitado. Entonces, si tú me dices, oye, entonces Cristo fue omnipresente en su encarnación, durante su encarnación. Bueno, si estás hablando de la persona de Cristo, la respuesta es sí, es omnipresente aún durante su encarnación, porque es una persona con dos naturalezas y su naturaleza divina siempre es omnipresente. Aunque la naturaleza humana de Cristo no era ni es omnipresente. Entonces, realmente el misterio de la unión hipostática, o sea, de que Cristo es una persona con dos naturalezas, es cómo era la comunicación entre las dos naturalezas. De que Cristo, cuando es bebé, en su naturaleza humana no sabe muchas cosas y tiene que aprender muchas cosas, mientras simultáneamente su naturaleza divina está sustentando el universo por la palabra de su poder. ¿Cómo era la comunicación entre esas dos naturalezas? Esto es el misterio ante el cual nosotros adoramos, de que la persona de Cristo es una persona única, y vamos a tomar toda una eternidad para adorarlo
pero es muy importante afirmar que Cristo es una sola persona con dos naturalezas, una naturaleza divina con todos los atributos de Dios que nunca fue limitado ni afectado por la encarnación cuando Cristo agrega una naturaleza humana a su deidad. Entonces oro que esto ayude un poco a entender cómo Cristo se relacionaba con los atributos, sus propios atributos divinos durante su encarnación, y que haya sido motivo de adorar a nuestro Cristo, que fue completamente humillado en su naturaleza humana, pero siempre exaltado en su naturaleza divina. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en el próximo estudio.